programa de Cruzando Redes cuando pasan exactamente 10 minutos de las 10. Nos habíamos comprometido, habíamos hecho un contacto telefónico privado con un amigo, además pehuajense, pero radicado desde hace mucho tiempo en Olavarría. Más allá de que comparte su vida entre Pehuajó y Olavarría, en estos tiempos no, en pandemia no ha podido, pero es alguien que comparte la vida o su propia vida, oriundo de Nueva Plata, jugador de fútbol, ex jugador de River, jugador de grandes equipos del torneo regional, pero hoy en su vida privada relacionándose comercialmente en la ciudad de Olavarría. Y queríamos conocer cómo vive un pehuajense en Olavarría ante la situación que Olavarría tiene, digo que no es menor, por supuesto, y que ayer tuvo más de 100 contagios y que no baja, nunca parece que se va a estacionar y no se estaciona. Por eso vamos a hablar con Norberto Cribaro, que está en comunicación telefónica con nosotros. Norbert, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel, y toda tu audiencia. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, acá estamos iniciando el día con la rutina un poco habitual Sí. que nos está llevando a hacer la pandemia, ¿viste? Uh-huh. Generalmente la mañana es cuando hacemos todo lo relacionado al día. En mi caso personal, todo lo relacionado con mi actividad particular, y después, claro, ya por la tarde tratamos de quedarnos en nuestras casas y salir lo menos posible. Bueno, una situación altamente compleja tiene Olavarría, ¿no? Desde que empezó la pandemia, empezaron a sufrir, después empezaron con picos muy altos, todo el mundo pensó que iba a entrar en una meseta y que de allí iba a bajar, pero es todo lo contrario lo que está sucediendo hoy por hoy, Norberto. Sí, yo coincido con vos. Olavarría tuvo una situación muy compleja desde el inicio de la pandemia. Fue una de las principales, las primeras ciudades del interior que empezó a tener contagios. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí no paramos, se buscaron todo tipo de alternativas desde desde el municipio. Uh-huh. Pero bueno, no le podemos encontrar la vuelta. Yo creo que en gran parte que fue muy importante la atención que tenemos acá en el tema sanitario. Sí. Porque bueno, tenemos un hospital de excelencia que, como se sabe, es utilizado no solo por los olavarrienses, sino por toda la zona. Uh-huh. Desde hace muchos años, y bueno, y estaba bastante preparado. Gracias a eso yo creo que no ha colapsado el sistema de salud. Uh-huh. Pero ahora estaba mirando el cuadro, ¿no? Ayer 118 casos positivos, 93 recuperados y descartaron 104. Es decir, ayer Olavarría tenía alrededor de, no sé, 100 y pico de personas hisopadas. Tiene hoy 658 activos y tiene 2.823 curados, es decir, está en los 3.500 y pico de contagiados desde que empezó la pandemia. Sí, ha crecido mucho en los últimos 15 días, por algo que yo en forma personal por ahí te lo he comentado en algún chat. Ha crecido mucho con el tema de los testeos comunitarios que andan por los pueblitos. Sí. Alrededor, distintos puntos de la ciudad, en el cual hacen más o menos unos 80, 100 testeos por día, y lamentablemente en esos testeos aparece mucha gente asintomática, gente que no tiene síntomas, pero están en un promedio casi del 50%, y que, son gente que la están sacando de la calle o encerrando, y que antes estaba contagiando. Esperemos que esos nos beneficie hacia un futuro cercano, porque de la otra forma solamente se le hacían testeos a los que tenían síntomas ya muy declarados: fiebre, pérdida de olfato, pérdida del sabor, dolor de garganta. Y bueno, lo que pasa es que es una ciudad muy importante, Daniel. Estamos hablando de casi 140.000 habitantes, claro, que tiene un flujo de ingresos permanente, de
de mucha gente por el tema de las canteras, de las fábricas, la cementera, Sí. por la actividad laboral, el agro. Justamente iba a ir a la parte económica de Olavarría. Digo, Olavarría ha estado prácticamente desde siempre abierto, salvo en algunas circunstancias de tiempo muy corto, hubo cosas cerradas, el resto estuvo siempre casi todo abierto y ahora además libre los accesos tanto de ingreso como egreso de la ciudad. Por lo tanto, esa situación, ¿crees que esto también ha golpeado a Olavarría el hecho de que hayan abierto todo o no? Daniel, yo creo que en algunas circunstancias sí lo ha golpeado, en el tema de la pandemia, pero en el tema de lo económico, Olavarría ha tenido un cambio a partir de eso, y vos ves una ciudad totalmente activa, no te voy a decir como antes de la pandemia, pero muy recuperada desde lo económico. Sí. Tal es así que si hoy en día querés hacer buscas un albañil, un pintor, un electricista, es muy difícil de conseguir. Mira vos. Hay mucha demanda, ya empezaron nuevamente con la construcción de edificios, o sea, el tema de lo que es el transporte, que acá debe haber alrededor de más de 2.000 camiones, están a pleno total. Por eso te das cuenta los fines de semana, ya sábado a la mañana, sábado a la tarde, los ingresos a la ciudad. Y bueno, nos ha perjudicado tal vez por el ingreso de nuevos contagios, desde el lado de la salud, pero desde el lado de lo económico y desde lo anímico, la gente está mucho mejor. Está bien. De todas maneras, qué difícil situación, porque tienen 67 personas fallecidas hasta ayer. Y me parece que ahora, desde hace unos días, tienen los bares, restaurantes, todo eso cerrado, ¿no? Digo, una de las medidas que tomaron. Yo en lo personal te diría que había mucha presión de la parte de los dueños de ese tipo de negocios, o sea, bares, restaurantes, confitería, pero no estuve de acuerdo con la apertura, porque generalmente los más jóvenes van a ese tipo de lugares y no usan el barbijo, y están pegados unos a los otros, se transfiere el virus, y después van a la casa y contagian a los mayores, que son los que están en riesgo de salud. Me sorprendió hace unos días atrás, una semana, 10 días, cuando vi el promedio de contagio de edad, y era de 30 a 35 años, es decir, claramente... Bueno, ahí tenés el resultado, Dani. Lo que pasa es que por ahí los más jóvenes piensan que a ellos, y me incluyo con mis 2 hijos, piensan que a ellos no les va a pasar nada, y es por el contrario, también les pasa. Y sé de chicos o conocidos de entre 30 y 40 años que le han pasado muy mal. Seguro. Bueno, ¿y la parte deportiva cómo está en Olavarría? ¿No están jugando fútbol, nada? No, en la parte deportiva ya inició Racing ahora el equipo de preparación para el nuevo torneo regional o argentino, como se le llame. Se están armando una especie de seleccionado de lo mejorcito de acá, de Olavarría y la zona, pero bueno, las expectativas, y ¿qué te puedo decir? Racing es un club de la gente, sin hinchada y sin gente en la cancha. Mamita. Y después las actividades como el pádel, el tenis, todo ese tipo de actividades, ¿están abiertas o están cerradas? No se puede. Están abiertas esas actividades, Daniel, pero la gente con mucho protocolo, la gente se cuida mucho, porque tiene miedo, ¿viste? Vos te das cuenta, por ejemplo, otro problema que sucedió la semana pasada, y que fue una de las causas que se pasó a la fase 3, es que los grupos que iban acá hay un parque muy interesante, que la gente va a hacer mucha actividad deportiva todos los días, y bueno, entonces los grupos manejados por profesores, gimnasio o personal trainer, se encontraban en este lugar, Parque Norte, tipo de entre 18 y 20 horas, y en grupos salían a hacer actividades, corrían, hacían gimnasia colectiva. Vos sabés que ese tipo de grupos, ahora todo eso desapareció porque hubo un montón de contagios. Mirá vos. Sí, porque sabés que hacían, Daniel, corrían sin barbijo, o hacían actividad sin barbijo, y se complica. Y el contacto muy cercano, o sea que... Y otros que se han contagiado, por eso
yo siempre digo, este es un enemigo muy silencioso que además no sabe la forma y el cómo No de sabe dónde poder está. contagiar. Claro. No sabe dónde está, ¿viste? Sé de amigos que han salido a andar en bicicleta porque acá hay mucho actividad ciclística, especialmente desde la 1 de la tarde a las 3 que salen a la ruta. Bueno, y han salido sin el barbijo y han terminado contagiados. Increíble, increíble. Sí, Pero bueno, sí, panorama difícil en Olavarría. Bueno, Norbert, te mandamos un abrazo, te agradezco este contacto. Sí, queríamos saber de la voz de un pehuajense cómo estaba la situación en Olavarría y cómo se vive desde allí, ¿no? Seguramente con temor, con mucho cuidado, pero bueno, nada, hay que seguir. En el caso mío personal, viste, es una mezcla un poco triste porque vos sabías que yo iba muy seguido a Pehuajó, Sí, sí. que es no mi segunda casa, mi primer casa. Mi segunda casa es Olavarría, y bueno, ahora no puedo ir y bueno, todo eso en cierta forma me está afectando. Seguro. Bueno, Norbert, abrazo grande, te mando un saludo, Bueno, saludo a la familia, dale. Gracias, Daniel, igualmente para vos y tu familia. Gracias por llamar. No, por favor, a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego.